Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Filocharlando, a la Fundación Sicómoro. Les damos la cordial bienvenida. El día de hoy estoy muy emocionado. Yo soy el coordinador de Filosofía en la Red. Filocharlando es un programa de entrevistas. Entrevistamos a personas pues, del mundo cultural, desde filósofos, filósofas, incluso alguno que otro despistado influencer nos hemos llegado a entrevistar. Siempre había sido virtualmente. Tenemos dos ya en formato presencial, pero hoy quisimos innovar un poquito y con público, atraer público y hacer esta entrevista en un formato más, no sé, diferente, manteniendo la esencia, pero dándole este toque pues más cercano, más humano. Y pues para ello trajimos a una gran periodista y una excelente escritora, un gran mujerón que tiene, trabajos increíbles. Laura, muchísimas gracias por estar por acá y por permitirnos innovar en este nuevo formato y de esta nueva manera. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por la invitación y es un placer que estemos un ratito charlando hoy. Para que no los conozcan, que imagino que la deben de conocer, Laura Mas es licenciada en periodismo por la UAP, ha trabajado 10 años como periodista cultural en Onda Cero, en COPE y en la Radio Nacional de España. También escribió en Vanity Fair, en El Clarín, en Quiero Leer y en Historia de National Geographic. Además, es autora de 2 novelas, que son estas de acá, La maestra de Sócrates. Esta novela fue nominada a Mejor Autor Nobel en los premios y libros, y Olimpia, su segunda novela, también en los mismos premios, pero como Mejor Autor Español. Además, Olimpia fue finalista en los premios Espartaco. Y a modo de broma decíamos, también tiene una página de Wikipedia, así que ya se imaginarán el tamaño de la popularidad e importancia de Laura Mas. Laura, pues nuevamente bienvenida. Y siempre arrancamos este programa preguntando de dónde sois. ¿De dónde eres, Laura? Yo nací en Canarias, aunque no tengo nada de acento. Concretamente nací en Las Palmas de Gran Canaria, pero a los 3 años nos mudamos a Barcelona. De hecho, toda la familia por parte de madre es canaria, por parte de padre catalana. Sé que soy catalano-canaria, pero me siento muy de Cataluña porque durante casi 30 años estuve viviendo en Barcelona, que ha sido la ciudad de mi vida. Y ahora, bueno, entonces, una de las preguntas que a mí me gusta y más siendo extranjero, aprovechando esta parte de que ando por acá turisteando, por así decirlo, y de business, si me pudieras vender por qué tengo que ir a Barcelona o no sé, a Canarias, ¿por qué tendría que ir a alguna de esas dos? A Canarias, desde luego, porque por el clima hace buen tiempo, tienes verano en invierno, es maravilloso, tienes la playa, tienen todo el entorno de todas las islas es idílico, ¿no? Canarias es un gran paraíso y uno de los mayores destinos turísticos que tenemos. Y hablando de turismo, pues es que Barcelona, por otros motivos también, pues es un lugar, es una cita y un lugar ineludible, ¿no? Yo creo que la presencia de grandes arquitectos como Gaudí, ¿no? Con estos edificios también modernistas, es una ciudad muy variada, tienes playa, tienes montaña, la gastronomía es fuera de serie. Barcelona es una ciudad además culturalmente muy rica, igual que ocurre en Madrid, donde estamos ahora con esta entrevista. Hay actividades culturales constantemente en Barcelona, así que yo fui muy feliz viviendo allí y siempre que puedo regreso. Y fíjate que te he adelantado antes que estuve viviendo casi 30 años y no conozco toda Barcelona. Ese es otro punto a favor, ¿no? Que es una ciudad que siempre te está sorprendiendo para bien. Ahora nos comentabas esta mezcla que tienes canaria, catalana, y en la infancia cuando piensas en Laura Peque, no sé, esta niña, adolescente, ¿cuáles como los primeros destellos que dices, aquí es cuando mi infancia recuerdas? Pues tengo unos primeros recuerdos en Canarias, además muy bonitos, porque pues buena parte de mi familia estaba allí, además tengo una prima que solo tiene un año más que yo, así tengo recuerdos con una prima jugando con ella. Tengo muchos recuerdos de mi abuela, que en paz descanse, que además nos dejó hace mucho tiempo, mi abuela materna, pero para mí era un referente mi abuela, ¿no? En muchos aspectos y no la pude disfrutar demasiado porque yo era muy pequeña cuando murió, pero Canarias lo asocio mucho en mi infancia a ella. De hecho, hubo un momento de transición cuando mis padres buscaban piso en Barcelona. Yo estuve unos meses quedándome sobre todo con mi abuela
en Canarias. Y bueno, todo precioso, la verdad. Esos son mis primeros recuerdos. Ahora estamos en Filosofía en la Red, el programa es Filocharlando, así que no puede faltar la pregunta filosófica. ¿Quién es Laura Mas? ¿Qué la define? Pues no sé, soy impredecible, no, igual te digo blanco, otro día negro, es complicado, pero por supuesto una cosa que me define claramente es el amor por la literatura, por las letras, por todo tipo de arte, la cultura. No concibo ya desde hace muchos años una existencia sin lectura, sin escritura, sin charlar con editores, amigos, escritores que se han convertido en amigos. Es decir, mi trabajo, tengo la suerte que es pues algo que amo profundamente y es un modus vivendi. Te adelanto de todos modos que no vivo exclusivamente de escribir, ya me siento afortunada porque me pagan por ello, pero soy una privilegiada porque aparte de escribir soy gestora cultural, entonces me he organizado de una manera en la que todo mi trabajo es referente a los libros, a las letras. Más allá de la escritura de novelas, pues por ejemplo me dedico también a trabajar con algunas editoriales corrigiendo libros, haciendo informes de lectura, a veces pues trabajo de manera directa con otros autores ayudándoles a promocionar sus obras, en fin. Es un poco multitasking, pero todo con el mismo foco que son las letras. Detectando errores, ¿verdad? También, sí, detectando errores. La primera ha sido un ojo clínico. Sí. Y era un defecto y una virtud que nos pudieras compartir de ti. Defectos muchísimos, me cuesta decir solo uno. Defectos muchos, no sé. La paciencia no es mi fuerte, por ejemplo. Aunque estoy mejorando mucho ese aspecto con el paso del tiempo, pero tengo que seguir cultivando la paciencia, que es un grado, y en cuanto a la escritura también viene muy bien. Yo, por ejemplo, noto una diferencia con la escritura de esta tercera novela que tengo entre manos. Por primera vez siento que me estoy tomando las cosas con calma y necesito que se cuezan a fuego lento, cosa que no pasó con la primera nada, con esta ya empezó a pasar más. Pero soy impaciente, eso es verdad. Soy impaciente, eso creo que es un defecto. Pero tengo muchísimos. Soy un poco desastre, caótica, en fin. Y virtud, diría que soy empática. Me sé poner en el lugar de la otra persona y me adapto a muchas cosas en función de las necesidades de los demás. Para ir cerrando un poquito la pinza sobre Laura en este esquema de quién es Laura Mas, ¿algún dato curioso, inútil, bizarro que podamos saber de ti? ¿Inútil? ¡Ostras! Curioso. No sé, curioso. Inútil, tal vez, o no sé, a alguien le puede parecer útil. Tengo 2 gatos a los que adoro. No soy madre, pero siempre digo que mis hijos son mis 2 gatos. Y pues no sé, se me ocurre ahora porque estoy en plena mudanza que me voy a vivir a Gijón, que tengo muchas ganas de esta nueva etapa. Tengo también la suerte de poder trabajar desde casa, así que otro dato sería que mi oficina y mi trabajo es mi maravilloso Mac y ahí voy con él a todas partes. De hecho, he adquirido la habilidad de poder escribir en cafeterías, en trenes, en fin. Tengo una oficina portátil, nunca mejor dicho, oficina móvil. Así que bueno, pero arranco una nueva etapa en Asturias y eso me hace muy feliz también. ¿Cómo esta chica de Barcelona, esa chica inquieta, quizá friki con las letras, llega al periodismo? ¿Cómo haces ese clic con el periodismo? Bueno, yo llegué, creo, al periodismo de una manera muy orgánica y me parece del todo lógica, porque siempre he sido más de letras que de números, eso es una realidad. Y yo iba un poco perdida de todos modos, es verdad, me estás ahora desbloqueando recuerdos, pero somos muy jóvenes cuando nos toca decidir
nuestro destino, por así decirlo, ¿no? En ese momento, pues cuando uno tiene 17 años, da bastante vértigo pensar que la carrera que vas a elegir va a definir el resto de tu vida. Luego te das cuenta de que tampoco es tan relevante, pero en ese momento sí tiene mucho peso. Y yo estaba muy indecisa realmente, es decir, no tuve el periodismo como vocación, pero fui atando cabos y dije, vale, soy una persona de letras, me encanta escribir, ya escribía mucho, de adolescente, en la primera juventud. Y pensé que el periodismo, como soy una persona muy inquieta y no sabía muy bien hacia dónde ir, pues me cubría esas necesidades. Precisamente porque luego te podías especializar, no sé, podías tocar muchas ramas, ¿no? Y conocer a mucha gente. Entonces, yo nunca me arrepentí de hacer periodismo, pero debo confesar que no era una elección clarísima, sí, a priori, ¿no? Pero tiene lógica que lo eligiese, sobre todo por eso, por ser de letras y por amar la escritura. De hecho, fíjate cuantísimos escritores vienen también del periodismo, ¿no? Y ya que eliges periodismo, que lo estás trabajando, ¿por qué periodismo cultural? O sea, a lo mejor ligado un poco a letras, pero ¿cómo es que dices, bueno, esto a lo mejor me puede dar para vivir, esto me puede servir de algo? ¿Por qué periodismo cultural? Mira, si hubiese mirado yo por mi economía y mi salud financiera, no me hubiese dedicado a esto, seguro. De hecho, mis padres eran de números, mi madre trabajaba en un banco, mi padre era inversor, en fin. Yo salí oveja descarriada totalmente. Y ya cuando les dije a mis padres, voy a ser periodista, lo vieron un poco chep, aunque siempre lo aceptaron y me apoyaron, por supuesto, pero en general, ya no solo con el periodismo cultural, en general el periodismo es una profesión bastante precaria, excepto los que están muy arriba, que cobran cantidades ingentes de dinero. Yo tengo de verdad muchos amigos que son periodistas al 100%, pero que malviven, incluso estando en muy buenos medios de comunicación. Yo como periodista cultural y freelance, porque nunca he estado solo en un medio, sino que he estado colaborando, no diré nombres, pero medios muy buenos, ostras, es que de verdad que cuesta mucho vivir de ello. Ya no te digo vivir bien, vivir de ello. Entonces, yo exclusivamente el periodismo nunca he vivido solo, y cuando estuve durante muchos años activa en medios de comunicación, en tele, radio, prensa, revistas, siempre lo compaginé ya con otras actividades. Nunca viví exclusivamente el periodismo cultural. Y eso me da pena, decirte esto. Y de hecho, te confieso que es algo que me quemó mucho, pero no sé, lo asumí, lo acepté y con el paso del tiempo yo creo que ya me he ido desvinculando, ¿no? de esa presencia tan clara que tenía en medios. Ahora me hace muchísima ilusión aparecer en medios, pero ya más como invitada o como colaboradora esporádica de un programa, pero hombre, si me llegase una propuesta que me encajase mucho, pues para adelante, ¿no? Pero no, hace mucho que no busco de manera activa volver a estar en medios de comunicación. Aunque es una profesión que me encanta, pero es también complicada. Y pregunta rara, ¿cómo es ser periodista? El día a día, o sea, tú que lo trabajaste, tú que lo ejerciste, ¿cómo es ser periodista? Porque se imagina uno, no sé, con el chaleco, el micro y... Bueno, no. O sea, bueno, a ver, yo estuve con el micrófono, con la alcachofa de Radio Nacional de España, pues sí, recorriendo, por ejemplo, una época de mi vida las calles. Me tocó hacer de reportera. También en Cataluña presenté un par de programas de televisión y de vez en cuando, pues sí, salías a la calle, interactuabas con gente. Ser periodista para mí conlleva el no tener horarios. Pero bueno, esto también podríamos decir lo mismo de la escritura. No sé, es que son profesiones así, te diría, un poco bohemias, en general. Luego, por supuesto, están los que tienen un programa matinal y sí, se despiertan a las 6 de la mañana y acaban a las 12 y tienen un horario muy fijo. Pero ya no te hablo solo de mí, sino de, como te digo, muchos compañeros, colegas de profesión, conviven dentro de un caos, ¿no? Entonces, ¿ves? Esta personalidad que te decía yo, mía, caótica, sí que encaja bien, ¿no? Con el modus vivendi de muchos periodistas. Hay que valer para ello porque no es fácil. Pero bueno, te puedo decir por otro lado que es un día a día que no tiene
excesiva rutina, es decir, que a lo mejor te puede sorprender más que estar en una oficina, pues, no sé, teniendo como trabajos más mecánicos. A mí lo que me daba mucha vidilla y me enriquecía a muchos niveles era, por ejemplo, entrevistar a personalidades muy variopintas, ¿no? Desde políticos hasta directores de cine. Entonces, yo me quedo con todo eso que me dio el periodismo, pues mucho bagaje y sobre todo aprendizaje. Además, empecé siendo tan jovencita que yo estaba en modo esponja absorbiendo muchos conocimientos. Eres periodista y de repente, ¿cómo llegas a voy a escribir? O sea, ya escribías, pero igual quizá de esas notas que uno hace, que guardas para ti, y de repente, ¿cómo das este salto de fe de decir, me quiero lanzar como la escritora Laura Mas? La escritora. Mira, yo, ya los he adelantado antes, me especialicé en periodismo cultural y también creo que es algo que tenía mucho sentido porque desde pequeña, sobre todo ya pensé en especializarme en lo literario porque yo soy hija única, entonces crecí rodeada de libros, por suerte. Tampoco viví en mis primeros años la explosión de Internet, nuevas tecnologías, entonces yo me libré de todo eso, por suerte. Y mi entretenimiento, de verdad, es que muchas veces, o sea, me iba a la cama no con un libro, sino con 2 o 3 y ahí creaba mis submundos, ¿no? Así que leer mucho de pequeña, bueno, pues es como el efecto bola de nieve, ¿no? Generó en mí más y más interés por lo literario y pronto, pues lo típico, pues escribía, pues sí, mis primeros poemas, mis primeros relatos. De jovencita nunca tuve intentonas de novela, pero escribía mucho, ¿no? Y sobre todo era buena lectora. Siempre digo que para escribir tienes que cultivar el placer de la lectura, tienes que tener cierto pues bagaje, ¿no? En ese aspecto. Y pues no sé, yo recuerdo mis primeros años como periodista cultural introduciéndome mucho en el sector editorial, conociendo ya a muchos escritores, editores, y eso ya pues encendió en mí la llama que faltaba para empezarme a plantear, ostras, y si de repente, si yo tuviese una buena idea, me atreviese, ¿no? Porque ya escribía desde hace mucho, pero no me planteaba para nada publicar. Y todo fue una aventura. De todos modos, te puedo decir que tuve la gran suerte de que no busqué yo nada, prácticamente. Tuve mucha suerte porque llegó un personaje maravilloso, que luego, si quieres, hablamos en profundidad, que fue Diotima, la protagonista de esta primera novela, que fue la maestra de Sócrates. Entonces, cuando llegó la maestra de Sócrates, yo ahí tuve la certeza de que tenía un buen personaje entre manos como para embarcarme en esta aventura, que es larga pero apasionante. Y todo lo demás fue muy rodado. Me siento afortunada porque estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado, tuve una muy buena editorial respaldándome y todo fue muy rápido, ¿no? Pero de no haber sido así, seguramente también hubiese acabado viendo la luz este libro. Pero el tener a una editorial grande inevitablemente me impulsó mucho, ¿no? A todos los niveles. En pandemia. Uf. Claro, es que esta fue una de las novelas confiscadas y retenidas en plena pandemia. Tenía que salir en marzo o principios de abril del 2020 y bueno, se retrasó un poquito. Y fue un estreno muy agridulce porque no pude tener interacción directa cara a cara del tú a tú con lectoras y lectores. Tenían prevista una gira muy buena por España, no pudimos hacer nada. Bueno, todo online, pero es que fue, de todos modos, esos primeros meses de pandemia no estábamos ni para hacer promoción online. Fue posterior también. Entonces, fue un poco extraño todo. Por suerte con Olimpia, que salió en septiembre del año pasado, pues ya en plena normalidad pues viví lo que es hacer una buena gira promocional, asistir a ferias y todo lo que no pude experimentar con el primer libro pues me lo ha dado este segundo, me lo está dando todavía. Ahora, rebobinamos un poquito y este personaje, Diotima, llega a ti de una manera curiosa. ¿Cómo fue este momento eureka para conocerle? Pues mira, la verdad es que yo desde hace bastante, de hecho,
Una de las carreras que me había planteado estudiar, pero la descarté rápidamente porque pensé, a ver, tampoco quiero forrarme, pero no quiero aceptar que voy a ser pobre toda la vida. Entonces dije, no, filosofía no. O sea, de verdad que era una carrera que yo me planteé por un momento, pero la descarté. Me gustaría acabar estudiando filosofía, pero todo esto te lo comento a modo anecdótico porque luego sí que seguí leyendo de manera autodidacta, ¿no? Formándome a mi manera. Y nada, en una época de mi vida que tenía así más relajada, pues asistí a unas clases de filosofía que las daban en una librería cafetería de Barcelona, que se llama Laie, Librería Laie. Y ahí en una de esas clases mencionaron de refilón la existencia de una posible maestra de Sócrates que aparece mencionada en el banquete de Platón. Y la clase no iba nada sobre esa mujer. De hecho, ya no se mencionó más. Pero yo cuando estaba de vuelta a casa ya empecé a buscar información, recabar datos, recuperé el banquete de Platón y me fascinó lo que se abrió ante mí, ¿no? Fue un hallazgo por completo. Y a su vez me preguntaba, ¿cómo puede ser que una mujer tan relevante haya pasado completamente desapercibida? Y estaba convencida de que no tan solo para mí, sino para la mayoría de la gente, ¿no? Así que ya cuando indagando vi que además esta sacerdotisa que vivió en el siglo V a.C. había podido inspirar el concepto de amor platónico, dije, guau, tengo que dedicarle tiempo y no sé, rescatar a este personaje desde toda la humildad, con toda la humildad, pero me apetecía mucho también en este primer libro, pues desgrano todas esas lecciones de amor que ella le da a un Sócrates de 30 años que es su maestro, ¿no? Entonces me parecía todo muy bonito y a su vez también muy didáctico para una novela. No, y cómo lo planteas, no sé, porque al final no es lo mismo escucharle, de repente empezarte a documentar y algo, pero desembocarlo en una novela, o sea, porque no a lo mejor un paper, a un reportaje, algo así, ¿por qué presentarle al mundo como una novela? Pues mira, porque por la sencilla razón de que yo llevaba ya unos cuantos años buenos planteándome seriamente el arrancarme con la escritura de una novela. De hecho, tuve una primera intentona que siempre digo que quedará en el típico cajón de escritor, pero no, sentí que tenía mucha sustancia como para poderle dedicar una novela. Por supuesto, podría haber hecho un artículo, pero es que era una muy buena ocasión para mí para dar el salto. Sentí por primera vez ese entusiasmo que yo necesitaba para empezar un proyecto de estas dimensiones, ¿no? Porque por muy rápido que vayas, entre la documentación previa que exige la escritura de un libro, la escritura, la corrección, en fin, son mil y una cosas que conllevan muchísimo tiempo. Y estaba tan entusiasmada que dije, este es el motor que yo necesitaba para seriamente sentarme y escribir un libro. Y es que tenía mucho material para hacerlo. Si no lo hubiese tenido, por supuesto, se hubiese quedado seguramente en un artículo, una propuesta de algo. Pero me parecía a su vez muy bonito poner encima de la mesa y rescatar de cierto olvido histórico a una mujer tan importante, como digo, como fue Diotima, ¿no? De todos los momentos históricos que pudiste iniciar la novela, arrancas en el 440 a.C. ¿Qué pasó? ¿O por qué ahí arrancar su historia? Pues mira, precisamente esto lo descubro a raíz de la lectura del banquete de Platón, que por cierto en el banquete de Platón el propio Sócrates afirma que todo lo que aprendió del amor fue gracias a esta mujer, a Diotima. Y arranca la novela en el 440 a.C. porque por lo visto ella, que era sacerdotisa que servía al dios Apolo, acudió bajo la llamada de Pericles, que era el primer mandatario de Atenas en ese momento, para salvar a la polis de una posible peste. Es curioso también porque este libro salió en plena pandemia y arranca con una posible pandemia. Es que se me pusieron los pelos de punta con esa coincidencia tan extraña, pero en el banquete se nos narra y se nos afirma que fue Diotima, gracias a esa conexión especial con el más allá, con el Olimpo de los dioses, fue ella la salvadora de Atenas en aquel momento, que pudo
liberar a la ciudad de una posible peste, de una posible pandemia. Así que ella llega radiante, exultante, liberando a la ciudad del mal, y en ese momento conoce a Sócrates. Así que es en ese año cuando se produce el encuentro con Sócrates, y es en ese año, a raíz de la llegada de esa extranjera que venía de Mantinea, precisamente, es en ese año cuando florece todo el discurso sobre el amor platónico que ella le transmite a su discípulo, al gran Sócrates. ¿Cuáles fueron los retos al escribirlo? Porque al final, pues no es lo mismo documentarte, no es lo mismo preparar un artículo y enfrente empezar a ficcionar, meter personajes como Ciudad del Fonte. ¿Cuáles son los retos en una primera novela histórica arrancando y qué dificultades? Todos y más. Todos los retos y más. Hay muchas dudas. Yo creo que con las primeras novelas es inevitable que estés dubitativo todo el rato, que vivas ese mítico miedo a la hoja en blanco o bloqueos creativos. Disfruté de la fase previa de documentación, pero es verdad que yo desconocía muchísimos aspectos de la vida en la antigua Grecia, entonces tuve que hacer un trabajo de campo muy importante, ¿no? Y uno de los grandes retos era meterme en la piel no solo de una mujer como Diotima o de Sócrates, que por supuesto está francamente muy presente en el libro, sino entender la concepción del mundo de esa gente tan remota, ¿no? Del siglo V antes de Cristo, ni más ni menos. Entonces, las costumbres de la época eran completamente distintas a las nuestras, la manera de pensar, de actuar. Todo esto, cuando tienes que plasmarlo también a través de diálogos, tienes que deducir qué coherencia tendría en esa época todo, pues es que entraña mucha dificultad y también muchos parones, porque como yo no soy historiadora, constantemente también con este primer libro tenía que parar para consultar si en un banquete había este alimento, este otro. Son muchas pequeñas cosas que con una novela histórica pues es que creo que no hay tantísima fluidez si no dominas 100% el terreno que pisas, como puede ser situándola en un contexto más contemporáneo, ¿no? Ya con esta segunda, como sigue ambientada en la Grecia clásica, tuve mucho camino recorrido. Entonces, no solo fui mucho más segura respecto a la escritura, porque era mi segundo libro, sino también porque ya buena parte del camino lo había hecho con esta primera, en cuanto a entender las costumbres, la concepción, como digo, del mundo. Era una sociedad además politeísta, acudía la gente a los oráculos prácticamente para todo, para hacer muchas consultas. Entonces, como esto ya lo fui aprendiendo a medida que yo escribía este primer libro, creo que este segundo en ese aspecto es como más redondo, porque ya hay más dominio de toda la época también. Ahorita que ya estás tomando el libro de Olimpia, ya habías rescatado ya a una mujer. ¿Cómo llega la idea de hablar de Olimpia? ¿Quién es? ¿Quién fue Olimpia? Pues mira, Olimpia fue nada más y nada menos que la madre de Alejandro Magno, otra mujer pues importantísima, ¿no? Porque tal vez Alejandro Magno, si no fue el mayor conquistador, fue uno de los grandes conquistadores de todos los tiempos, ¿no? Entonces también me encontré con una mujer muy desconocida para mí, de la que poco se sabía, sobre la que se había escrito algo, pero tampoco demasiado, y de nuevo me encontré con una mujer que no tenía de por sí pues, un libro centrado 100% en ella en cuanto a novela. Sí encontré algún ensayo, pero también ensayos descatalogados, muy específicos, trabajos universitarios, en fin. No se había como dado a conocer al gran público. Sí os puedo decir que Angelina Jolie encarna a Olimpia en la mítica película Alejandro Magno de Oliver Stone del 2004, que ahí ya rescaté yo la película también, pero también curiosamente a Olimpia se la refleja como una mujer muy oscura y maliciosa, pero porque ella, que vivió en el siglo IV a.C., justo a las puertas del helenismo, que se inicia con la muerte de Alejandro Magno, pues ella fue muy castigada por sus coetáneos por el simple hecho de ser una mujer muy ambiciosa. Ella, que acabó siendo la principal esposa del rey Filipo, el rey de Macedonia, ansiaba el poder y sobre todo
anhelaba perpetuar su dinastía. Ella hasta su último aliento estuvo luchando para que su hijo Alejandro Magno alcanzase la gloria eterna y por ende ella también pudiese estar en ese Olimpo de los dioses, ¿no? Por desgracia, las condiciones para las mujeres de esos tiempos eran sumamente difíciles, ¿no? Y una mujer como ella, que era reina y ya venía de una dinastía real, ella, de hecho, antes de ser reina en Macedonia, fue princesa del Epiro, un territorio vecino, que en aquellos tiempos, además, la gente se casaba por conveniencia, había matrimonios concertados, ¿no? Y Olimpia, por supuesto, no fue una excepción. Pero lo que quería decir es que, a pesar de su rango tan poderoso, ni siquiera Olimpia, por su condición de mujer, tenía capacidad de decidir nada en cuanto a la política de su reino. Y eso era terrible para ella, porque tenía muchas agallas y además una personalidad muy fuerte, y por eso también fue tan denostada en aquellos tiempos y por historiadores de algunos siglos posteriores, ¿no? Se la llegó a tachar de mujer hechicera, maliciosa, sibilina. Por lo visto, un componente que yo utilizo mucho en el libro es que ella tenía serpientes como animales domésticos de compañía. Incluso yo pude leer testimonios no muy alejados de su tiempo que te narraban o recreaban escenas en las que ella estaba en su lecho durmiendo con esas serpientes, ¿no? Esto me daba mucho juego a nivel novelesco, pero también eso sirvió para echar más leña al fuego en cuanto a que era una mujer que dominaba las artes oscuras, que pudo haber dominado al propio Filipo, el rey más importante de su tiempo, porque además, sin ánimo de extenderme demasiado, creo que es importante decir que en la época en la que nació Alejandro Magno, Macedonia se estaba convirtiendo en el territorio más importante de toda Grecia. Así que también Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro, le allanó muchísimo el camino a este conquistador para que partiese hacia la conquista, valga la redundancia, del imperio persa, porque Filipo había hecho unas estrategias en el terreno de la batalla muy, muy avanzadas para su tiempo. Y todo esto para decirte que Olimpia me llamó mucho la atención también y que creo que merecía no solo ser rescatada, sino en cierto modo pues ofrecer como una visión más amplia de lo que fue ella, porque por supuesto tuvo muchos desaciertos, cometió muchísimos errores y actos despreciables, digámoslo así, porque es verdad. También hay que entender en qué tiempo vivió ella, porque eso era la ley de la selva, el si no mato yo me pueden matar a mí. Entonces ahí esta novela, así como la primera es muy reposada, esta segunda es más movida, tiene más componente de acción, de misterio, de intriga palaciega. Hay mucha intriga palaciega porque también había muchas rivalidades. Por ejemplo, Olimpia llegó siendo la cuarta esposa del rey. Entonces, todas aquellas mujeres que esperaban darle un hijo varón al rey o que ya le habían dado un hijo varón al rey, pues se disputaban el trono de sus retoños con Alejandro, ¿no? Entonces, Olimpia también tuvo pues mucha trifulca, ¿no? con esas esposas de su marido. Pero bueno, creo que he conseguido, a través de un relato en primera persona, ofrecer un punto de vista no más amable, porque no quería dulcificar a Olimpia, sino más amplio, para que se vea también su personalidad en su máxima expresión, no solo quedándonos con la parte más negativa. Aunque ya has dicho de refilón algunas cosas sobre ella, hay dos aspectos muy interesantes que lo tiene siempre como en el radar ahí en la novela. Una es esta, juntado un poco con la parte de esta ambición de poder, esta característica de que para ella, independientemente de la época en donde se vivía, era importante ser madre, y también su tilde de extranjera, que son dos componentes muy fundamentales. ¿Por qué los resaltas? Y cuál es como que, sobre todo quizá lo de los transgerismos, que está ahorita muy de moda con todos los extranjeros en todos lados, ¿cuál sería esta importancia para eso en la novela y en la práctica? Pues mira, era clave que Olimpia fuese extranjera, como digo, venía de un territorio vecino que era el Epiro, porque no eran tan bien recibidas las mujeres extranjeras, y menos en una corte como la de Pela, que era la capital de Macedonia en aquel momento. ¿Qué le pasa a Olimpia? Cuando Filipo
se casa de nuevo con una joven de sangre pura macedonia, la gente de la corte, todos los nobles y gente de la aristocracia que componía esa corte de Macedonia, empezó a decir que el nuevo hijo del rey, cuando el rey tiene un hijo varón, pues empezó a decir que ese hijo varón era más legítimo que el propio Alejandro Magno porque tenía sangre 100% pura macedonia. Entonces, era extremadamente difícil para Olimpia, o sea, fue una losa muy grande ser extranjera, a pesar, como digo, de que venía de familia de sangre real, era princesa de ese territorio vecino, pero no le podía dar un hijo 100% de sangre macedonia a Filipo, con lo cual tenía sus dudas Olimpia en cuanto a si Alejandro acabaría heredando el trono. No quiero desvelar demasiado, pero por lo visto ella pudo haber estado detrás de ese ascenso, de ese reinado de Alejandro. Ella pudo haber hecho posible eso, por supuesto desde la sombra, porque era mujer, ¿no? Esto por un lado, el tema del extranjero, que me parece muy buena pregunta, porque sí, no era tan bien recibido el ser extranjero. En cuanto a la maternidad, si leéis el libro, si os animáis a leer el libro, veréis que Olimpia, antes que nada, mucho más prioritario que esa ambición, a veces desmedida, esas ansias de poder, lo primordial para ella era ser madre, era Alejandro. De hecho, francamente, luego, 3 años después, tuvo a su única hija, Cleopatra, pero ella se desvivía por Alejandro. Alejandro fue, hasta su último aliento, su razón de ser. Bueno, por desgracia, Alejandro murió antes que ella. De hecho, le comunican la muerte de Alejandro Magno cuando él está en Babilonia y ya lleva 11 años sin ver a su madre, ¿no? La segunda parte del libro está compuesta por esa partida de Alejandro hacia la conquista de Asia, del Imperio Persa, y ahí vemos a una Olimpia mucho más rota y mucho más vulnerable, precisamente por la ausencia, debido a la ausencia de su hijo, porque no la lleva nada bien, ella se desvive por él y le desea lo mejor. Tanto es así que muchos historiadores se permiten afirmar que Olimpia era, a ver cómo lo digo, estaba demasiado pendiente en cada momento de Alejandro. Se dice que incluso Alejandro sentía un poco de agobio porque Olimpia estaba siempre queriendo siempre lo mejor para él, pero tal vez a veces se pasaba de la raya, ¿no? Pero bueno, creo que en la medida de lo posible y entendiendo esos tiempos, por supuesto, ella fue una buena madre y quería con devoción a su hijo y le inculcó valores muy bonitos, ¿no? Retomando o haciendo un match sobre las dos, ¿qué tan complicado es meter cosas reales, hechos, con ficción, para que te preste a realizar una novela que tiene, no digamos que vender, pongámosle el lado más romántico, que a lo mejor no estés pensando netamente en lo comercial, pero sí que tiene que ser algo que seduzca al lector en formato novela? ¿Cómo lograr este balance, este punto medio, en esta medida, para poder hacer esta combinación de elementos? Uh-huh. Bueno, mira, ya de entrada te diré que hay mucha laguna histórica, tanto con Diotima, que es la protagonista de mi primera novela, como con Olimpia. Entonces, esa laguna histórica creo que nos permite, me permitió a mí como escritora rellenar huecos e incluso, ¿por qué no?, inventarme algún personaje si este iba a favor de la trama. Tú lo estás diciendo muy bien, es decir, yo no pensaba tanto en lo comercial, que siempre una quiere que, por supuesto, el libro tenga una buena acogida, pero pensaba en cerrar una buena trama, ¿no? En que todo fluyese bien y que, por supuesto, ostras, yo no me puedo limitar solo a describir la vida de Olimpia sin que ocurran grandísimas cosas. Lo que pasa que tenía el camino fácil porque realmente su vida fue muy convulsa, pero aún así siempre hay algo que te puede dar un poquito más, ¿no? O en un momento dado, como digo, puede aparecer un personaje ficticio que vaya bien en esa escena. Creo que es muy lícito porque estamos hablando de novela histórica. Si alguien quiere algo 100% verídico, tiene que irse a la biografía o al ensayo, porque la novela, ya simplemente por el hecho de que creamos diálogos, es que ahí ya
estamos permitiéndonos una licencia pues que te puedes imaginar. Yo no tengo ni idea de lo que pensaba ninguna de estas dos mujeres, pero en base a lo que yo leo y las conclusiones que yo extraigo, pues me permito darles voz. Eso sí, da mucho respeto, por supuesto. No es algo fácil y con gente, ostras, con filósofos tan consagrados como el mismo Sócrates, y esto encima que fue mi primera novela, madre mía, me espantaba a veces. Digo, ¿quién soy yo para ponerle voz a Sócrates, ¿no? Pero bueno, luego le vas cogiendo el gustillo, te diría. Sí que creo que es importante en el género histórico el equilibrio, ¿no? Que haya un balance y que todo esté proporcionado entre lo que pasó y lo que pudo haber pasado, o incluso lo que estás inventándote un poquito. Pero, por ejemplo, yo en estos dos casos he respetado muchísimo toda la información que me he encontrado. Sobre la maestra de Sócrates prácticamente no había nada, desgraciadamente, pero sobre Olimpia, porque en la maestra de Sócrates hay quien cuestiona incluso si existió, partiendo de esa base. O sea, para mí era un reto muy grande. Entonces, ¿qué hice con la maestra de Sócrates? Centrarme también mucho en su discurso filosófico, a través de unas clases con Sócrates, y no me centré tanto en la vida de la maestra de Sócrates porque no se sabía nada. Y vi más interesante ir a las clases maestra-alumno, ¿no? De Olimpia sí, había recabado mucha más información, tenía ensayos muy buenos como, por ejemplo, mira, os puedo recomendar uno de Juan Carlos Chirinos, La reina de los 4 nombres, porque Olimpia tuvo nada más y nada menos que 4 nombres, pero el de Olimpia fue como el fundamental que se puso precisamente cuando nació Alejandro Magno. Pero bueno, sin ánimo de extenderme, lo que vengo a decir, en el caso de Olimpia, respeté muchísimo todos los acontecimientos que sucedieron, ¿no?, en su vida. Y, por supuesto, en ambas novelas, pues si se libra una batalla, tienes que decir que se libra esa batalla, o no te puedes inventar una guerra, creo yo. Bueno, puedes hacerlo, pero entonces ya, no sé si entraría en el género histórico, pero si estoy ambientando una novela en el 357 a.C., tengo que saber qué pasó y si va bien para la trama narrar ciertas cosas. Pero no me puedo inventar hechos históricos, yo creo, ¿eh? No me puedo inventar, como te digo, batallas, o no me puedo inventar costumbres que no había, porque si no, ya sería algo más de ciencia ficción o de fantasía mezclado con historia, que es muy lícito, pero si es novela histórica pura y dura, creo que sí te tienes que empapar mucho de todos los hechos y, por supuesto, también plasmarlos. ¿Cómo es tu proceso de escribir en general? Porque, bueno, a lo mejor muchos de los que están aquí presentes, de los que nos vean, pues les gusta la filosofía, son filósofos, estamos acostumbrados a papers, ensayos, etcétera, pero obviamente una novela es diferente. ¿Cómo encargarte de que no haya agujeros de guión, no sé, hay programas, hay software que te permite quizá acomodar ideas, o lo pones en un papel, en un tablero tipo detective? ¿Cómo es escribir una novela para que, justamente como dices, todo cierre y todo haga buen juego? Yo soy una escritora muy intuitiva, es decir, ni tengo tableros, ni tengo guiones, no. Yo voy fluyendo con la propia escritura, entonces, de verdad, suena romántico, pero en mi caso es cierto que la escritura me va llevando. Por supuesto, tengo una dirección, y el primer libro no tenía ni siquiera escaleta. O sea, yo empecé un capítulo y pensé, ¿qué hago con el siguiente? Y así fue todo el libro hasta que lo acabé. Este segundo sí tuvo escaleta previa. De hecho, pensé qué va a pasar en cada capítulo. Tenía claro que iba a tener 2 partes, es decir, tuvo como más esqueleto de entrada, ¿no? Pero también cambiaron miles de cosas. Aparecieron nuevos personajes, deseché otros que no me aportaban nada. Entonces, en mi caso, porque conozco a muchos escritores que son más cerrados y no están ni siquiera a gusto escribiendo, sino lo tienen todo perfectísimamente atado, yo soy intuitiva y fluyo mucho, al menos de momento, con lo que me está diciendo la propia literatura. Y mi protagonista, es que suena romántico, repito, pero en cierto modo como que te va hablando y te va expresando esas necesidades, ¿no? Y a veces los personajes secundarios pues también van cogiendo más fuerza, no sé, como que yo disfruto de este camino sorprendiéndome yo misma como creadora. Me gusta más así, ¿sabes? Así que no tengo nada de corsé en ese aspecto, no.
soy un poco de espíritu libre a nivel creativo, pero cada maestrillo, por supuesto, tiene su librillo, eso está claro. Antes de eso, me gustaría si alguien tiene alguna preguntilla o algo, aprovechando el formato que era, como decimos, es este formato presencial, que tenga alguna pregunta para Laura, ya para ir cerrando. Aprovechen, está de ganga. No sé si yo es que te iba a preguntar por el proceso creativo, porque hay algunos escritores que les he oído hablar de eso y que, bueno, pues al final es como una historia que corre en paralelo, casi que también se puede contar con la producción del libro, ¿no? Entonces, me parece como ahí casi místico y me da muchísima envidia y creo que, bueno, pues no sé si fue Flaubert o alguno de estos, sí que escribía a un amante cómo era el proceso creativo, ¿no? ¿Tú lo valoras así, de esta manera? O sea, ¿piensas que merece la pena ser escrito? O sea, para ser compartido, porque es algo, no sé, ¿no? Al final es la producción de arte, ¿no? Sí. De encuentras aquí, pues no sé si con lo bello o con qué, ¿no? Con algún concepto de estos como muy elevados. Sí, creo que es muy interesante compartir el proceso creativo. De hecho, ha habido casos de enormes escritores y escritoras que a modo de diario, por ejemplo, pues se explayaban y explicaban cómo concebían una obra de principio a final con todas las dudas y los altibajos que eso genera, ¿no? En mi caso, al llevar solo 2 libros de momento, nunca me lo he planteado, pero oye, quién sabe, ¿no? Igual el día de mañana me da por pues rescatar ese principio de escritura, y también me parece interesante cómo va evolucionando un creador, sea, ahora estamos abordando la literatura, pero cualquier tipo de arte y de disciplina, pues está claro que conlleva que vayas también avanzando y cambiando en función del paso del tiempo y de la propia vida que te va llevando para lados distintos, ¿no? Entonces, yo ahora digo que soy una escritora así intuitiva, vete tú a saber dentro de 10 años, ojalá siga escribiendo y esté aquí, cómo estaré escribiendo, pero seguro que esta Laura ya nunca más volverá a existir. Y eso también es bonito, porque la Laura del 2019 que escribió está aquí, como encapsulada, y la Laura del 2021 está aquí. Entonces, esto es también interesante. Y luego también te diría que si nos ponemos a hablar sobre nuestro proceso creativo, inevitablemente también estamos hablando de nuestro día a día, de nuestros miedos, también de lo que nos pasa a nosotros como personas, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, aquí estaba muy mal emocionalmente y claro que eso condicionaba la escritura de este libro en todo momento, ¿no? Así que, no sé, al final los libros, a veces me han preguntado, ¿pero esta protagonista en realidad eres tú? Digo, no, yo no he escrito esto con ánimo de que sea yo, y además creo que el género histórico requiere que te apartes, ¿no? Que tomes cierta distancia de los personajes para respetar justo lo que decíamos, los hechos, tal cual pasaron y cómo fueron estas mujeres. Pero sí que es verdad que inevitablemente tú estás en ese libro y el momento por el que estás pasando, por muy profesional que quieras ser, está también ahí. O tu duelo, o no sé, hay cosas que están. Y si me animase a escribir un diario, pues es que la verdad es buena idea. Conozco escritores que sin querer publicar este tipo de cosas sí llevan diarios a modo de pues recapitular un poco también lo que les pasa y cómo viven ellos todo. Pero sí, a mí me encantaría, de hecho, y he leído muchos procesos creativos porque me genera curiosidad, no tanto aprender de los demás, sino es por mera curiosidad de cómo lo vive esta persona, cómo lo hace. Y Stephen King, por ejemplo, que es un grandísimo, yo lo admiro un montón, Stephen King le dijo a un entrevistador, le dijo a un periodista que él no hacía tampoco escaleta y que fluía con el libro. Y el periodista no se lo creyó, porque claro, en su caso pasan tantas cosas y está todo como tan hilado que yo también me quedé a cuadros. Digo, qué fuerte. Stephen King tampoco lo hace. Y tiene un libro, Como escribo. Mientras escribo, que es verdad, es muy buen libro. Para mí fue
De hecho, mucho antes de escribir esta novela, yo ya había leído este libro. Mientras escribo es muy bueno. No sé si alguien más tenga algo. Sí, además que sacar Stephen King, que será menos escribo, ¿qué tal llevas el proceso de mutilación de la novela? ¿De mutilación? El corte, de adelgazarla. Sí. Como dice en ese libro de la meto en el cajón un año, al año la reviso y empieza a cortar y se queda al 40% de lo que he escrito. Sí, en mi caso no al 40%. Yo lo que sí tengo es que siempre estoy releyendo lo que escribo, siempre. O sea, yo no hago una primera versión vomitada y luego la tengo que reescribir por completo, me tengo que cargar. Es que constantemente yo no puedo avanzar con una novela si no estoy perfeccionando todo lo que llevo recorrido. O sea, yo tengo esta manera de trabajar porque me pone nerviosa pensar que ya no lo estoy haciendo bien de entrada. Entonces, hay mucha corrección durante el proceso de escritura en mi caso. Y fijaos en la extensión de estos libros, así que soy concisa escribiendo, no son novelas históricas al uso. Pero sí es cierto que aún así, durante la corrección, te cargas mucha cosa. Y duele, a veces duele mucho, porque yo he tenido pasajes que me encantaban, pero los tienes que sacrificar, como tú dices, los tienes que mutilar por el bien de la fluidez del libro. Tenemos que entender a veces, por mucho que nos duela, que duele, porque a lo mejor es que estás, bueno, claro, inevitablemente es que estás desechando muchísimas horas de trabajo, días enteros o meses, pero si no funciona bien con esa historia o ves que rompe el ritmo de lectura, que es muy importante, de repente a veces metemos pegotes que dices, oye, mira, me he currado mucho la descripción de este paisaje, pero no es necesario, o esto se puede decir de manera más escueta. Yo soy muy partidaria de no priorizarnos a nosotros, porque es muy egoísta el decir, no, lo mantengo porque está muy bien escrito ya, pero es que el lector le va a aburrir o le va a distraer de la escena que estás narrando, le va a sacar de lo que estás contando, así que muy a favor de cortar. Y siempre es mejor que la gente se quede con ganas de más. Ay, esa película es buenísima. Y es el plan de, no, pero puedes dar tanta descripción de tu padre. Y no, pero es que tiene que hacer, que no. Wow. Sí. No, para nada. A esa imagen. Pero si es buenísimo. No, que eso no lo digo. Es que quizá ahí ayuda la parte de correctora que tienes, o sea, también es... Claro, yo soy correctora, es verdad. No te autocensuras, pero te autovigilas y como conoces la parte, sabes... Yo es que sí, constantemente. Pero a veces me gustaría liberarme de esta carga porque iría más fluida escribiendo y no tengo que siempre releer y me tiene que estar gustando ya mucho desde el principio todo. De hecho, es que yo... el primer párrafo del libro y el primer párrafo de ambos libros no los cambié, o sea, fueron así, tal cual salieron de mí y retocados desde el principio, que esto es muy raro, porque la mayoría de escritores dicen, va, la primera página la cambio seguro. No, yo tengo que tener ya la primera página tal cual yo siento que tiene que estar, lo cual también te hace ir un poco más lenta, pero más afianzando más los pasos. Directo y al grano. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan por acá? Sí, hablando de ese tipo que usted ha dicho, que si existió o no existió, en las investigaciones, ¿has conseguido averiguar que existió de verdad o todavía está...? Mira, nadie lo sabe, es un misterio como el amor. La verdad, recientemente sacaron un libro que se titula Sócrates enamorado, la editorial Ariel lo publicó, el autor se llama Armand Dangour, y él plantea la posibilidad de que esta mujer en realidad fuese Aspasia de Mileto, que Aspasia de Mileto sí que existió y fue la compañera de Pericles. Muy interesante Aspasia, aparece como personaje secundario, porque Aspasia fue una hetaira, que digamos que es como una cortesana de la época, y fue también muy denostada, pero una mujer brillante, que por lo visto creó incluso una escuela en Atenas concebida para formar a otras mujeres. Así que Aspasia merecería un novelón también. Julio Mede me escribió una novela sobre Aspasia de 2000 páginas, no sé, yo la tengo en casa, muy extensa. Pero el caso es que hay quien dice, como este autor, que en realidad Diotima era Aspasia.
Hay quien defiende fervientemente que Diotima en realidad existió porque aparece mencionada en el banquete de Platón y por lo visto Platón solo hablaba de gente que había existido, que era de carne y hueso, con lo cual, ¿por qué tuvo que haber hecho una excepción con Diotima? Y más una mujer. Claro, pero hay muchas teorías y no se sabe. Me parece también interesante que sea eso, un misterio. Yo quise creer, por supuesto, que sí que existió. ¿Alguna pregunta más que tengan por aquí? Bueno, normalmente el registro de los personajes, no sé si se llama así, la forma de diálogo de cada personaje, se me hace algo muy complicado de lograr y más en una novela histórica. No sé qué consejos o directrices como para la escritura de un registro. De un diálogo, ¿no? Sí, o sea, un distinto tipo de... Claro. Pues tú escribes. Hace mucho, bueno. Claro, por el tipo de pregunta digo, mira, yo te diría, es muy importante, y es que es muy buena pregunta si escribes, porque, y yo no te digo que yo lo haga muy bien, o sea, simplemente te digo como teoría, se falla mucho en la veracidad de los diálogos precisamente porque el tono no se cambia de un personaje a otro muchas veces o no resulta creíble. ¿Y cómo se puede hacer o cómo se puede intentar ser creíble y amoldarse al personaje? Pues entendiendo la psicología de cada uno, las vivencias que ha tenido, la procedencia incluso te diría. Pues obviamente si tienes que escribir en castellano, escribe en castellano, pero dale un toque si está hablando un personaje extranjero o si esa persona en esa escena está nerviosa o desmotivada, lo que sea, que también se refleje en, por ejemplo, haciéndole dubitativo, poniendo algún punto suspensivo. Es decir, hay muchos recursos, pero es verdad que está, la inercia es como hacer diálogo plano, pero justamente el diálogo creo que es lo que le da mucha vidilla a un libro, ¿no? Y creo que lectoras y lectoras se enamoran de personajes a través de los diálogos, en buena parte, ¿no? Así que son muy importantes. ¿Pero notas una diferencia con la novela histórica a la hora de hacer el diálogo? Claro, yo de momento solo ahora estoy con otra cosa, pero de momento solo he publicado 2 novelas que son estas y las 2 son de género histórico. Yo lo que sí encontré es que como estaba hablando gente del siglo V a.C., del siglo IV a.C., ostras, tampoco tenía como mucho margen porque, claro, a ver, yo hago lenguaje coloquial en algunas escenas porque tienes que, no hablaban tampoco de manera solemne, ¿no? Pero tienes que encontrar ahí un punto raro, que para mí fue muy difícil lo del diálogo, precisamente por la época en la que estamos hablando. Y claro, no puedes utilizar según qué palabras porque entonces te cargas todo. O sea, fue realmente complicado, pero yo qué sé, pues si hablaba Pericles, como era político y el que mandaba en Atenas, pues utilizaba cierta solemnidad. Si hablaba Diotima, pues en algunos momentos así de dulzura, en otros místicos porque ella era sacerdotisa y estaba en contacto con los dioses, pero no es fácil, no es fácil. Pero me apetece mucho escribir algo contemporáneo, en parte también porque quiero abordar esos diálogos más que están a la orden del día y que me permiten como volar más. Aquí es todo más cuadriculado, creo. ¿Ya tienes claro de qué va a ser la... Mira, no voy a... Es que, ¿sabes qué pasa? Llevo un año de promoción de esta novela y luego también de mucha transición. Ahora me voy a vivir a otro lugar. Lo que he hecho este año ha sido acabar un primer poemario, así que yo llevaba mucho tiempo escribiendo poesía y eso sí que puedo decir que he acabado un primer poemario, entonces he priorizado ese poemario, que se publicará seguramente el año que viene. Y entre medias, pues he estado yo pensando y repensando mi tercera novela y sí que es cierto que estuve avanzando mucho, pero luego tuve un parón, que es lo peor que te puede pasar escribiendo, tener un parón largo. Antes me lo preguntaba Miguel Ángel y necesito retomar la escritura, pero necesito también pues reubicarme un poco en mi vida. Pero por primera vez es lo que decía al principio, no tengo tanta prisa. Ya están estos 2 libros, prefiero hacer algo a fuego lento, con seguridad y pues eso, no pasa nada. Si sale en el 2000, bueno, con suerte... 25, por ejemplo, pongamos. Y si no, no pasa nada, en 2030, lo que sea. Lo que te requiera cada libro. En realidad pienso que es lo que te requiera cada libro, cada historia y lo que quieras contar. ¿Tienen alguna otra pregunta?
¿Quiénes fueron los primeros lectores de tus libros? Ostras, los primeros lectores. Ostras, es que ¿sabes qué pasa? Que como este libro salió en plena pandemia, me vi en la cabeza perfiles de lectores muy bonitos. O quizá, no sé si a lo mejor le pillo, es más que nada, a lo mejor, ¿a quién enseñaste el primer borrador? De mi círculo íntimo, perdona. ¿Qué es esa primera lectura del libro? Vale, pues mira, vale. Yo pensaba ahora ya cuando el libro estaba publicado. Vale, los primeros lectores, el primer lector de este libro fue uno de mis mejores amigos que se llama Francesc Miralles, que también es escritor, además prolífico, él tiene como 30 y pico libros publicados y de hecho, y esto lo pongo aquí en los agradecimientos, con muchísimo gusto porque le debo mucho a Francesc. Francesc fue el que me puso en contacto con su agente literaria, por eso digo que tuve mucha suerte también porque, bueno, entiendo que yo tenía que demostrar que escribía bien, pero él me lo puso muy fácil porque me puso en contacto con toda la maquinaria como para que esto pudiese ser posible. Entonces, obviamente, Francesc, que estuvo desde el principio, fue mi primer lector. Y aquí lo contrario, aquí primera lectora fue mi mejor amiga, que de hecho el libro se lo dedico a mi mejor amiga, Alexandra, que justo Alejandro Magno es Alexandros y me hace gracia que mi mejor amiga se llama Alexandra. Y es una mujer pues como limpia, muy echada para adelante, independiente, valiente y tenía ganas de dedicárselo y por eso también quise darle ese primer manuscrito. A mí de todos modos los manuscritos me cuesta, o sea, no los comparto ni siquiera con 5 personas, te diría, con muy poquitas. Y con familiares nunca, porque nunca vas a tener una opinión real. Pero Francesc, especialmente, como es escritor y es muy honesto, bueno, de hecho, uno de los primeros lectores volvió a ser Francesc de este segundo libro porque él te dice las cosas como las siente y si ve algo que no le encaja, pues es de agradecer también que te haga ver algo que está mal, por supuesto. Y luego entra parte de la labor editorial que si ven que algo tampoco les acaba de... Claro, es que los editores también cuentan como esos primeros lectores también. Pero es que esa cuenta gotas mis primeros lectores. De hecho, yo siempre, o sea, me da mucho pudor a mí compartir en general, ¿eh? Es raro porque he publicado, pero, ostras, me da respeto y soy muy de escribir para adentro. Me cuesta. No soy expansiva, pero luego disfruto muchísimo compartir, o sea, disfruto muchísimo en contacto con lectoras y lectores. Es que eso es maravilloso. Sí, sí. No sé si alguien más tenga algo más. Para cerrar, como última pregunta, ahorita que hablabas de esto de la cocción y esto de quizá también tomando lo del corte editorial y demás, ¿qué tan difícil o fácil es pensar en un título, en un tema, en un personaje y pensar, ostras, lo tengo que llevar a una editorial para que esto proceda y esto se vaya a vender o esto me lo vaya a aceptar una editorial? ¿Cómo eliges pues quizá, bueno, ella fue más fortuita quizá, ya a Olimpia, ya con una editorial con el bagaje, ¿cómo decidir realmente que el personaje, tu historia, pues te la va a comprar un editor y decir, ahora vamos y para adelante? Yo lo bueno que tuve es que creo que o sea, los dos personajes tienen mucha fuerza y también lo segundo fue muy rodado, o sea, como fue bien, este primer libro tuvo buena acogida, la propia editorial me volvió a tender la mano y volvió a confiar en mí para escribir un segundo libro. Si no hubiese propuesto La madre de Alejandro Magno y a lo mejor hubiese querido escribir sobre una campesina anónima del siglo III a.C., pues igual me dicen que no, eso es verdad. Es decir, soy consciente del peso y la relevancia que tienen estos dos personajes, con lo cual también me hacía estar segura a mí a la hora de creer en su potencial a nivel comercial y para las editoriales, y así fue en los dos casos. Dicho esto, en cuanto a la elección del título, este fue clarísimo porque resonó en mí la maestra de Sócrates después de esa clase de filosofía, así que es un título muy detallado, explícito y creo que contextualiza totalmente de qué va el libro, lo cual es maravilloso. No era mi título provisional. Esto siempre pasa, le propones tú el título a la editorial y luego la editorial te lo acepta o te lo quiere cambiar o el título que tú has pensado inicialmente cuando acabas el libro
lo has convertido en otra cosa, pues este fue inamovible. Este tiene otra historia, porque mi título inicial, mi propuesta de título no era Olimpia. Mi propuesta de título para esta novela era La reina de las serpientes. Porque, como he dicho antes, Olimpia tenía serpientes amaestradas, tiene un componente también religioso las serpientes, porque por lo visto este animal representaba a Zeus, y Zeus se creía que era el verdadero padre Alejandro Magno. En fin, me gustaba mucho a mí La reina de las serpientes. Y además imaginaba la portada, así tal. Bueno, y al final, y a mi editorial le encajó, pero cuando ya entregué todo el manuscrito, me dijo la editora que se habían reunido y habían creído oportuno cambiarlo por el de Olimpia, que es el nombre de la protagonista, porque, y esto es verdad, hay mucha gente aprensiva, con miedo a las serpientes. Entonces pensaba la editorial, oye, igual esto genera rechazo, la palabra serpiente, no sé qué. Bueno, criterios editoriales. Y antes también hablábamos del diseño de portada, criterios editoriales. A mí me gusta mucho esta porque es muy elegante, estéticamente me gusta más esta, pero creo que es más comercial esta, porque contextualiza, el título contextualiza, la portada contextualiza. Aquí el problema es que el nombre no te dice nada y la portada tampoco. Entonces, esto que fue criterio también editorial, yo lo hubiese hecho personalmente más de este tipo, para que la gente se ubique mejor. Pero bueno, en cualquier caso, me gustan mucho los dos títulos, me gustan mucho las dos portadas y así como te he dicho antes que tengo dos gatos que son mis hijos, pues también tengo dos libros que son otros hijos maravillosos porque no dan mucho problema. Te había dicho que íbamos a hablar con la anterior, pero ahorita que comentas lo editorial, Sí. tú como editora y... No, editora no. Bueno, como correctora y aparte ya como escritora. ¿Qué tan celosa eres de que diga el editor? Llega y, ¿sabes qué, Laura? Esto no, el seccionamiento no, esto no. ¿Qué tan aprensiva eres con tu texto? Porque normalmente cuando lo escribes y siente uno un apego y medio extraño por sus... Yo te digo, en mi caso, de verdad, a mí la editorial me ha respetado mucho los manuscritos. Obviamente hay lectores cero en la editorial que te marcan algunas cosas, te hacen algunas observaciones, vas cambiando, modificas, pero al menos yo nunca he vivido de momento que quieran hacer cambios sustanciales en mis libros, con lo cual no sé lo que es eso. Sí que en algún momento he hecho caso a lo que me decía la editorial estando yo con otro pensamiento. Pero bueno, también si vas de la mano de un equipo profesional entiendes que pues ellos saben de qué están hablando, ¿no? Como lo que te digo, la portada de la elección de un título. Tú puedes tener tu manera de ver las cosas, pero te vas a fiar también de una editorial además como esta, ¿no? Entonces, no soy una persona complicada en ese aspecto, no soy una creadora de estas, pues como el protagonista del editor de libros, ¿no? Que no entendía. Pues no, yo soy flexible y me dejo llevar también. Pero he tenido mucha suerte porque, bueno, suerte o no suerte, no sé, pero han respetado mucho mis manuscritos. No están alterados, no está cambiado nada. Son pequeñas cositas de, oye, pues mira, redundancias o esto no, pero cositas. Y ahora sí, para cerrar, compártenos tus redes, además, ¿cuándo les pueden encontrar los libros? Internacional, solo en España, y bueno, ¿cómo te encuentran? En todo el mundo. Mis redes sociales son Laura Mas J. Sobre todo estoy en Instagram y en Twitter. Facebook lo tengo, pero yo creo que es una red social que no sé por qué la tengo abierta, pero la tengo abierta para que me recuerde los cumpleaños de mis amigos, por ejemplo. Y pues nada, las dos novelas se pueden adquirir en las librerías de España, no hay ningún tipo de problema. Y si son librerías independientes, que siempre es más complicado cuando ya un libro no es novedad, si lo pedís en una librería de barrio de confianza, que yo estoy muy a favor de que se compre en librerías de barrio también, pues la pueden pedir y al cabo de pocos días la tienen. Por supuesto en plataformas digitales, también está disponible también en digital y las dos en audiolibro, han hecho audiolibro de los dos, que esto también es interesante. Y he tenido la suerte de que La maestra de Sócrates se publique en edición de bolsillo en Chile y Olimpia ha salido en esta edición de tapa, así grande, en México, en Colombia y en Ecuador. Así que muy bien, las dos han cruzado el charco y estoy muy contenta.
No, pues muchísimas gracias, Lau, por todo. Gracias a todos ustedes por estar por acá y pues... Gracias a ti, Miguel Ángel, gracias a todos y todas.